Esto Estimado Miguel, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Y ahora pues traemos en conjunto una investigación que muestra que el gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador, le había cancelado o dado ciertos beneficios fiscales al R1, acusado de asesinar a Carlos Manso. Cuéntanos primero que nada, ¿qué es lo que tenemos en evidencia en esos documentos y por qué le habrían cancelado? Y si es lo mismo, cancelar o condenar estas deudas. Buenos días, Luis. Encantado de estar acá con ustedes. La investigación que hicimos en conjunto muestra que apenas 16 días después de que entró López Obrador al gobierno, le cancelaron adeudos fiscales a la empresa del R1 por más de 300 millones de pesos. Esto, digamos, hay que hacer una distinción técnica bien importante. No es lo mismo que una condonación. Una cancelación lo que significa es que el SAT dice, esto es incobrable y ya no lo puedo considerar ni siquiera en mi contabilidad. Lo paso algo así como a las cuentas incobrables. Y ese parecería ser el escándalo. Esa es la finta con la que quizás todos nos vamos. Pero el verdadero escándalo es que el R1 estuvo 10 años en prisión, debiéndole más de 300 millones de pesos al SAT, con una empresa que ya había sido determinada formalmente como fantasma, y ni el gobierno de Peña Nieto, ni el gobierno de López Obrador lo persiguieron por delitos fiscales. Pudo haber, primero fue detenido en un operativo donde lo encontraron con armas, donde lo acusaron de delincuencia organizada y otras cosas que no pudo probar la Procuraduría en ese momento. Después, ahí lo tenían en prisión ya con todos los elementos para perseguirlo por delitos fiscales y no lo hicieron. Después que salió en 2022, porque no le pudieron comprobar estos delitos y además no lo persiguieron por los delitos fiscales, fue que 3 años después, presuntamente, fue quien orquestó el asesinato de Carlos Manso. De Pero como Manso. lo ha dicho la familia de Carlos Manso, como lo han dicho sus allegados, como lo ha dicho Grecia Quiroz, ellos quieren que se investigue una línea política detrás del asesinato, porque había muchos políticos en el estado de Michoacán que tenían el interés de que su carrera política no siguiera creciendo. Uno de ellos es Leonel Godoy, otro es el futuro candidato posiblemente Morón, otro es el actual gobernador Bedoya, otro es Nacho Campos, el que era el alcalde de Uruapan antes de Carlos Manso, entre otros. Aquí es donde el R1, que recibió esta cancelación del gobierno de López Obrador y que además nunca fue perseguido por estos delitos fiscales, se vuelve un eslabón clave. Porque el R1, como ya decías, es hermano de Roldán Álvarez Ayala. De hecho, son 4 hermanos, 3 de ellos están señalados por la Sedena, por acusaciones judiciales de formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación. El cuarto hermano fue acusado y fue detenido durante el Michoacanazo. Era parte del gobierno de Leonel Godoy, uno de los fundadores del PRD y después fundador de Morena. Este cuarto hermano, Roldán Álvarez Ayala, actualmente es delegado de Morena en el estado de Michoacán. Entonces, es uno de los posibles claros enlaces entre la parte puramente criminal del cártel Jalisco Nueva Generación y los políticos que pudieran haber colaborado con organizaciones criminales para asesinar a un alcalde que les incomodaba a ambos. Este personaje, el hermano del R1, el Roldán, el que tiene, digamos, una carrera política, que además, como dices, fundadores de Morena en el estado, ese personaje, ¿dónde está ahorita? ¿Está señalado? ¿Está en funciones? Roldán Álvarez Ayala, su último puesto público fue como el comisario de aguas del estado de Michoacán en el gobierno de Leonel Godoy, pero actualmente es delegado de Morena. No hay ninguna noticia de que haya sido destituido de ese puesto. Tampoco hay noticias de que haya sido llamado a declarar en la carpeta de investigación. Al que apenas se acaba de llamar a declarar es a Leonel Godoy. Ha estado muy insistente todo el movimiento del sombrero con que se investigue esa línea política y bueno, eso es lo primero que se ha revisado.
pero en realidad no, digamos, no se sabe que exista realmente una línea de investigación de la Fiscalía para indagar estos vínculos, porque además una cosa es que te llamen a declarar y pues si te llaman a declarar, ¿qué vas a decir, no? Claro. No, pues yo no fui, pero que haya una línea que investigue la operación entre el R1 y otros personajes de la política de Michoacán, incluido su hermano, incluido el ex jefe de su hermano, Leonel Godoy, no se sabe hasta el momento que la hay. Está fuerte ver que a 16 días de haber tomado la silla presidencial, se le condona, que bueno, a ver, nos decías de nuevo, aclárame otra vez la diferencia entre la condonación fiscal, que sería perdonarle prácticamente el pago, y la cancelación, que sería nada más como que decir, no tiene de dónde pagar, pero aún así tiene que tener consecuencias fiscales, ¿no? Mira, otra vez, esto es algo que incluso investigándolo en un inicio nos confundía, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de esta cancelación? Por eso te digo que realmente el verdadero problema es la impunidad fiscal. Ujú. Algunos expertos con los que hablaba no están de acuerdo en que le llamara así, pero pues lo que pasa es que tenía una empresa declarada como fantasma, debe 362 millones de pesos al SAT, los cancelan y al final no se cobran porque ya pasaron los 5 años para cobrarlos, y lo que es peor de todo, ahí lo tenían en prisión, ahí lo tenían ya agarrado, ahí pudieron haber iniciado otro proceso en su contra por delitos fiscales. Si eso hubiera sucedido, el R1 no hubiera salido muy probablemente a la calle, hubiera pagado también esta otra parte de su actividad criminal, que es el lavado de dinero de más de 360 millones de pesos a través de una empresa que ya estaba declarada como fantasma. Y a pesar de eso, lo dejaron ir el gobierno de Enrique Peña Nieto y de López Obrador, porque en los dos gobiernos estuvo muchos años en la cárcel. Y todo ese tiempo que estuvo en la cárcel no fue, al menos de lo que investigamos, de sistemas de información judicial y de información de la Fiscalía, no fue perseguido por la Procuraduría Fiscal, ¿no? Entonces, es uno de estos temas otra vez, que su complejidad a veces nos hace irnos con la finta de que fue el SAT el que le da el perdón, el que le regala el dinero. En realidad, la impunidad viene de varios lados. Y principalmente de la Procuraduría Fiscal que decidió pues no perseguir a Claro. uno de los brazos del Mencho que debe 360 millones de pesos con una empresa fantasma y un crédito fiscal que no ha pagado. Que lo que preocupa de nuevo es ese enlace, el hermano Roldán, fundador de Morena, bien colocado, bien posicionado en el Estado, pero además bien posicionado con los contactos del mismo partido, de la misma administración. Y que, bueno, a pesar de no haber pruebas, ese sería, digamos, el vínculo más natural de este R1 con el gobierno. Sí, y que eso nos tiene que llevar a otras reflexiones, ¿no? Acaba hoy el gobierno de Estados Unidos de publicar a varios mexicanos Ujú. que están siendo sancionados por colaborar con el cártel de Sinaloa. ¿Cuántos mexicanos hemos visto en este sexenio que en México hayan sido sancionados, ya sea por la UIF o por las autoridades hacendarias por colaborar con el crimen organizado? Yo hasta el momento no lo he visto, y el caso del R1 y su condonación fiscal y su impunidad fiscal, para mí es el claro ejemplo de que sigue sin existir una presión económica en contra de las empresas de los cárteles adentro del país. Porque, Siguen reaccionando las autoridades a lo que dice Estados correcto. Unidos, reaccionan tarde, permitiéndole a los narcopolíticos, digamos, sacar sus recursos de donde se los pueden congelar. Les dieron cerca de 20 días a Rocha Moya y a otros personajes para que hicieran todos los movimientos de sus cuentas bancarias y ya no tuvieran nada que congelarles, y luego les congelan. Pero no hay realmente ninguna política proactiva que se haya visto, al menos, de estar combatiendo económicamente al crimen organizado. Y si no lo combates económicamente, pues mantendrá la misma fuerza para seguir financiando todas sus actividades criminales. Que justamente hablando del tema Sinaloa, ligado también a delitos, digamos, financieros, pues lo que hace la UIF es congelar las cuentas, pero dice de manera preventiva. Y lo reafirmaron, casi casi lo subrayan, de manera preventiva. ¿Qué significa eso? O sea, realmente creo que los mexicanos nos quedamos un poco con el signo de interrogación en la cabeza. Nunca habíamos escuchado que la UIF dijera, no, se canceló o se bloquearon las cuentas de manera preventiva. Sí, normalmente debería ya tener la UIF
acreditado un delito de recursos perdón, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los Ujú, famosos ORPIs. Acá lo que dice el comunicado, lo que se entiende políticamente, es que ni siquiera las autoridades del sistema bancario mexicano y del sistema financiero están dispuestas a convalidar la acusación de Estados Unidos. La siguen poniendo en duda, a pesar de lo que ya se ha mostrado también por periodistas como Jorge García en las últimas semanas, ujú. que son las mansiones de los hijos de Rocha Moya, los recursos que han recibido sus empresas del gobierno, entre otras cosas, que hacen ver que realmente sí tienen una actividad económica ilícita y que eso justificaría que se bloqueen las cuentas bancarias, ¿no? Regresamos al mismo problema de siempre. No hay presunción de inocencia para los pobres, no Ujú, la hay para quien no tiene poder, no la hay para quien es enemigo del gobierno, pero ellos mismos aprobaron estas figuras del derecho penal del enemigo para pues sancionar a personas sin respetar el debido proceso y sin respetar sus derechos humanos, bloqueando cuentas bancarias sin órdenes judiciales. Pero ahora, cuando se trata de Rocha Moya con una acusación formal, y ojo, una cosa es la política de Estados Unidos ujú. y otra cosa es lo que hacen los tribunales de Estados Unidos, que tienen contrapesos internos. Nada más hablemos del caso de Maduro, ¿no? Donde es posible que se tenga que hacer una nueva acusación porque las mismas cortes de Estados Unidos están poniendo en duda la acusación que existía. Entonces, si hay una acusación de Estados Unidos, no se trata simplemente de Donald Trump. A lo mejor sí estas investigaciones están impulsadas desde una orden presidencial, pero ya el hecho de que haya una acusación en una corte ya implica que pasó por todos los contrapesos que existen en su sistema legal y un gran jurado determinó que las acusaciones se sostenían. Y a pesar de eso, México está desobedeciendo, negando cualquier colaboración para reconocer que existen narcopolíticos en su partido y que existen acusaciones sólidas en su contra. Definitivamente, regresando a la investigación de este R1 y lo que se le condona, hablábamos, no necesariamente es el SAT el que ordena estas cancelaciones, el que ordena las condonaciones o los beneficios fiscales, tiene que venir de más arriba. Pues mira, la cancelación en realidad se hace en una oficina que se llama Dirección General de Recaudación del SAT. En este Okay. caso fue en Querétaro. Es un trámite administrativo. Acá el problema es que nunca hubo una proactividad de las autoridades de ningún nivel de perseguir económicamente al crimen organizado. Entrevistamos para esta investigación a la extitular del SAT y ministra en retiro, Ana Margarita Ríos Farjat, Ujú. y nos explicó, y además lo corroboramos con expertos y con leyes, que realmente las cancelaciones fiscales son una figura que está prevista en el Código Fiscal. Te digo, no son condonaciones, no es te perdono el impuesto, ya no lo pagues. Es no encuentro bienes, no encuentro a quién cobrarle y no puedo tener la expectativa de que voy a recuperar este crédito fiscal ahorita, entonces contablemente lo cancelo, pero el crédito todavía lo puedo cobrar si encuentro alguna propiedad o alguna otra cosa. El problema aquí es que, digamos, esta inercia de las instituciones de no hacer nada contra el crimen organizado. Hoy, en lugar de mandarlo a incobrables, Claro. debería existir una política para detectar cuándo estas empresas no solo deben impuestos, sino que además son de uno de los brazos principales del Mencho que está en prisión y que lo puedes perseguir y que puedes obtener más información sobre otros bienes que tenga su grupo criminal o la misma persona para irte en contra de esos bienes y Claro. embargarlos. Y eso es lo que no sucede en este caso. Por eso, otra vez, impunidad fiscal porque fueron 362 millones de pesos que el SAT detectó que eran una empresa fantasma, que el SAT dijo que se tenían que pagar y que en ningún momento logró cobrarlos, ¿no? Y además no acusó a la persona responsable de estos delitos fiscales y eso contribuyó a que saliera de prisión. No podemos hacer un vínculo entre que saliera de prisión, digamos, no podemos decir que eso mató a Carlos Manso. Sería tal vez demasiado imprudente hacer una afirmación como Claro. esa,
pero lo que sí podemos decir es que hubo una serie de errores del Estado mexicano y varios aspectos de la impunidad que se vive en este país que sí contribuyeron de manera agregada al asesinato de Carlos Manso. Y, Su asesino fue liberado a pesar de que ya había sido detenido por pertenecer al cártel Jalisco. Ahí hay impunidad penal. Su asesino nunca le cobraron los 360 millones de pesos que debía. Ahí hay impunidad fiscal. A su asesino no lo persiguieron por delitos fiscales, aunque lo tenían ahí agarrado con prisión y con todas las pruebas para perseguirlo. Allá hay otro tipo de impunidad, ¿no? Entonces, y los últimos errores del Estado mexicano fue no proteger a Carlos Manso, a pesar de estar solicitando ayuda del gobierno para hacerle frente al crimen organizado, ¿no? Entonces, es el problema del sistema. En todos las aristas del sistema de justicia mexicano, vemos estos errores que contribuyen a que un asesino que formaba parte del cártel Jalisco saliera impunemente debiendo 360 millones de pesos y por otro lado un alcalde que sí le hizo frente al crimen organizado fuera asesinado por esa otra persona que el Estado mexicano en realidad nunca pudo contener, nunca pudo hacerlo rendir cuentas ante la justicia, porque además estuvo 10 años en prisión, pero no fue sentenciado, ¿no? Al final fue absuelto porque no había pruebas en su contra. Entonces, en realidad, nunca fue capaz el Estado mexicano de hacer justicia en contra de uno de los principales operadores del Mencho y después asesinos de Carlos Manso, que tienen vínculos con las posibles redes políticas que podrían estar detrás de su asesinato también. qué chulada es México como país para los criminales que se acercan al poder. Miguel, quiero ser muy respetuoso con tu tiempo. Hablando de narcopolíticos, hicieron o hicimos una denuncia desde narcopolíticos y defensores en contra de estos funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿En qué va ese proceso? ¿Qué es lo que sigue en ese proceso? Sí, denunciamos a 55 presuntos narcopolíticos de Sinaloa, que no solo son el gobernador Ujú. Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza, el exalcalde de Culiacán, digamos, estos 10 acusados por Estados Unidos, sino además todos los alcaldes electos en la elección de 2021 en Sinaloa y todos los diputados locales y federales electos. ¿Y por qué lo estamos denunciando a ellos? Porque la evidencia muestra que los chapitos operaron no solo la elección a gobernador a favor del cártel, digamos, a favor de Morena, sino que los chapitos también operaron a favor de todos los funcionarios de elección popular de Morena en el estado de Sinaloa. Entonces, todos ellos fueron beneficiarios en 2021 de esta narcoelección. Actualmente no nos han notificado la apertura de una carpeta de investigación, pero la denuncia está presentada, la denuncia está recibida y además, como lo hemos dicho, vamos a luchar porque se nos reconozca a nuestra organización Defensores como víctima dentro de este proceso. ¿Y por qué es tan importante que se reconozca a las víctimas del narcoestado? Porque eso permite que los ciudadanos empujemos desde afuera que las carpetas de investigación sí avancen. De lo contrario, si no hay víctimas, es la fiscalía solita la que puede, tras bambalinas y con la luz apagada, hacer lo que quiera en contra de estos casos. Definitivamente. ¿Dónde te puede la gente seguir, Miguel? ¿No puedes seguir a las investigaciones y enterarse de estos procesos? Esta investigación que expusimos hoy está disponible en la página de narcopolíticos.com. También nuestras redes sociales son narcopolíticos y las mías son Miguel Mesa C-bajo. Pues Miguel, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, platicar aquí contigo. Seguimos chambeando y te echo una llamada al ratito. Órale, le seguimos dando. Gracias, Buen Luis. día. Encantado de estar acá. Gracias.